¿Qué hacemos cuando el dolor aparece? ¿Por qué nuestro cerebro intenta evitarlo? ¿Y cómo podemos atravesarlo sin perdernos a nosotros mismos? Quiero comenzar este episodio haciéndote una pregunta. No hace falta que respondas ahora mismo. Solo escúchala y deja que resuene dentro de ti. ¿Qué haces cuando algo te duele? No hablo de un dolor físico, hablo de ese momento en el que alguien te decepciona, por ejemplo, o cuando pierdes a una persona importante, cuando un proyecto en el que habías puesto toda tu ilusión fracasa, cuando recibes un diagnóstico médico que no esperabas, cuando una relación termina o cuando sin que aparentemente haya ocurrido nada grave, sientes un vacío que no sabes explicar. ¿Qué haces con ese dolor? Quizás intentas mantenerte ocupado o ocupada. Trabajas más, enciendes la televisión, coges el móvil, abres las redes sociales, comes sin tener hambre, te dices a ti mismo que no pasa nada, que eres fuerte, que ya se te pasará. O incluso intentas convencerte de que deberías estar agradecido porque hay personas que lo están pasando peor. Y sin darte cuenta empieza una batalla silenciosa. No contra lo que ocurre fuera de ti, sino contra tu propia experiencia interior. Porque casi ninguno de nosotros aprendió a relacionarse con el dolor. Aprendimos a evitarlo. Desde pequeño nos enseñaron frases como no llores, sé fuerte, no pienses más en eso, pasa página, el tiempo lo cura todo. Y aunque muchas de esas frases nacen del cariño, tienen algo en común. Nos enseñan a alejarnos de la experiencia, no a comprenderla. Con el tiempo empezamos a creer que una vida feliz es una vida sin dolor, que si algo nos duele, cuanto antes desaparezca mejor. Y sin darnos cuenta convertimos el dolor en un enemigo al que hay que vencer. Pero, ¿y si el problema nunca hubiera sido sentir dolor? ¿Y si el verdadero problema es que nadie nos enseñó qué hacer cuando el dolor emocional llega? Porque sí, hay algo que todos compartimos. Antes o después, la vida nos va a enfrentar a una pérdida, a una enfermedad, a una decepción, a una incertidumbre o a un cambio que no habíamos elegido. No podemos evitar que eso ocurra, pero lo que sí cambia de una persona a otra es la forma en que responde cuando eso ocurre. A lo largo de este episodio vamos a descubrir por qué el dolor forma parte de la vida y por qué la manera en que respondemos a él puede marcar una diferencia enorme en nuestra salud, en nuestras relaciones y en nuestra forma de vivir. Hola, bienvenida y bienvenido a Latidos de Transformación, un nuevo pulso para tu vida, un espacio donde la salud, el bienestar y el crecimiento personal se entrelazan con la conciencia, el amor y la ciencia. Mi nombre, María Isabel Saldarraga Infante, y camino a la vida integrando la medicina a través de la cardiología, la geriatría y el coaching en salud consciente, para acompañarte en tu propio proceso de transformación. Este podcast nace con el propósito de recordarte que el conocimiento transforma vidas. Cada episodio es una semilla para tu bienestar, una invitación a tomar conciencia y vivir con más claridad y libertad. Hay una idea que me gustaría que recordaras durante todo este episodio, y es que nuestro cerebro no fue diseñado para hacernos felices. Fue diseñado ante todo para mantenernos con vida. Y comprender esto cambia la forma en que entendemos muchas de nuestras reacciones. Imagina por un momento a uno de nuestros antepasados hace miles de años que sale de su refugio, de su cueva, en busca de alimento. A su alrededor hay depredadores, cambios bruscos del clima, escasez de comida y peligros constantes.
En ese entorno sobrevivía quien detectaba antes una amenaza, quien reaccionaba rápido, quien recordaba dónde había aparecido el peligro. Ese cerebro orientado a la supervivencia fue pasando de generación en generación y en esencia es el mismo cerebro que hoy llevamos dentro. La diferencia es que el mundo ha cambiado mucho más deprisa que nuestra biología. Hoy no solemos escapar de un animal salvaje, pero nuestro cerebro puede reaccionar de forma muy parecida cuando sentimos que algo importante está en peligro o en riesgo, como por ejemplo una crítica, un rechazo, una discusión, un diagnóstico médico o la incertidumbre de no saber qué va a pasar. No está amenazada nuestra vida, pero sí puede sentirse amenazada nuestra seguridad, nuestra identidad o el vínculo con alguien importante. Y cuando el cerebro interpreta que existe una amenaza, activa un mecanismo muy antiguo, y es el de protegernos. ¿Y cuál es una de las formas más rápidas de hacerlo? Pues es alejarnos de aquello que nos hace daño. Por eso retiramos la mano del fuego antes incluso de pensar. Y por eso también tendemos a alejarnos de las experiencias que nos producen dolor emocional. Lo hacemos casi sin darnos cuenta. Posponemos una conversación difícil, por ejemplo. Nos refugiamos en el trabajo, pasamos horas mirando el móvil, comemos sin hambre, nos mantenemos ocupados todo el tiempo. No porque esas actividades sean malas, sino porque durante un rato consiguen que el dolor haga menos ruido. El cerebro aprende muy deprisa. Si algo reduce el malestar, aunque solo sea durante unos minutos, lo registra como una estrategia útil y la próxima vez intentará hacer lo mismo. El problema es que muchas de las cosas que nos alivian a corto plazo terminan complicándonos la vida a largo plazo. Evitar una conversación no resuelve el conflicto, solo lo retrasa. Mantenernos siempre ocupados no elimina el dolor, solo hace que dejemos de escucharlo durante un tiempo. Y poco a poco empezamos a organizar nuestra vida para no encontrarnos con aquello que nos hace sufrir. Y aquí quiero detenerme un momento porque muchas personas se preguntan a veces en estas circunstancias y se dicen, ¿qué me pasa? ¿Por qué sigo reaccionando igual? ¿Por qué me cuesta tanto afrontar determinadas situaciones? Y suelen responderse con dureza y decirse, ¿será que soy débil? ¿Será que no tengo fuerza de voluntad? Pero muchas veces no hay nada roto dentro de nosotros. Lo que ocurre es que nuestro cerebro está utilizando una estrategia que aprendió para protegernos. Comprender esto no significa resignarnos, significa dejar de tratarnos con culpa, porque es mucho más fácil cambiar un patrón cuando primero entendemos de dónde viene, es decir, cuando comprendemos qué nos está sucediendo. El problema no es que el cerebro nos proteja, el problema aparece cuando esa protección deja de ser una respuesta puntual y se convierte en una forma de vivir y empieza a tener un coste. Un coste no solamente para nuestra mente, sino también para nuestro cuerpo, para nuestra salud física. Imagina una alarma de incendios. Su función es avisarte cuando realmente hay fuego, pero imagina que empieza a sonar todas las mañanas, aunque no haya humo, aunque no exista un peligro. Al principio te asustarías, después vivirías en tensión y con el tiempo acabarías agotado. Con nuestro organismo ocurre algo parecido. No siempre vivimos huyendo de grandes tragedias. A veces basta con pequeños estresores repetidos. Levantarte pensando en todo lo que tienes que hacer, por ejemplo. Llegar al trabajo con la sensación de que nunca es suficiente. Revisar el móvil constantemente. Acostarte y seguir dándole vueltas a una conversación que ocurrió por la mañana. Esperar el resultado de una prueba médica
o cuidar durante meses a un familiar enfermo, o vivir con la sensación de que si bajas la guardia algo saldrá mal. Nuestro cuerpo responde a todo esto. No distingue siempre entre un peligro físico y una amenaza que vivimos como importante. Por eso el corazón puede acelerarse, la respiración hacerse más superficial, los músculos mantenerse tensos. Dormimos peor, nos cuesta concentrarnos, nos sentimos más irritables y muchas veces pensamos, estoy cansado, estoy cansada, pero no sé de qué. Como cardióloga veo con frecuencia cómo las personas relacionan la salud únicamente a veces con enfermedades como el colesterol, la tensión arterial o el azúcar. Y por supuesto todo eso es importante, pero también observo cómo muchas llegan a la consulta después de años viviendo con una carga constante. No porque el estrés por sí solo provoca una enfermedad, sino porque vivir permanentemente en alerta influye en nuestro sueño, en nuestros hábitos, en nuestra presión arterial y en la forma en que cuidamos de nosotros mismos. Cuando estamos agotados hacemos menos ejercicio, dormimos peor, comemos con más prisa, tenemos menos paciencia y dejamos para otro día aquello que sabemos que nos hace bien. Por eso, cuidar nuestra salud no consiste únicamente en controlar unos análisis, también consiste en preguntarnos cómo estoy viviendo. El cerebro aprende. Si durante años una situación nos hizo sufrir, intentará evitar que vuelva a ocurrir. Y eso explica muchas de nuestras reacciones. Quizás un día hablar en público terminó en una experiencia muy desagradable y desde entonces cada presentación se convierte en una amenaza. Quizás una traición hizo que dejaras de confiar con facilidad o una enfermedad nos hizo vivir con la sensación de que el peligro puede aparecer en cualquier momento. No reaccionamos solo a lo que ocurre hoy, también reaccionamos a lo que nuestro cerebro aprendió ayer. La buena noticia es que esos aprendizajes no son permanentes. El cerebro conserva durante toda la vida una extraordinaria capacidad de aprender nuevas formas de responder. Y a eso se le llama neuroplasticidad. No significa borrar el pasado, significa que el pasado no tiene por qué escribir automáticamente nuestro futuro. Y eso es una realidad profundamente esperanzadora. Porque si nuestro cerebro aprendió a vivir en alerta, también puede aprender poco a poco a recuperar la calma. Y cuando entendemos esto, aparece una pregunta aún más importante. Si no siempre podemos cambiar lo que ocurre fuera, ¿qué sí podemos hacer con aquello que ocurre dentro de nosotros? La respuesta empieza por algo sencillo y es recordar que aunque no podamos elegir todo lo que sucede, sí podemos participar en la manera en que respondemos a lo que nos sucede. Si no podemos evitar que aparezcan las decepciones, las enfermedades o alguna pérdida, ¿qué nos queda? ¿Simplemente aguantar? ¿Esperar a que el tiempo pase? Claro que no. Cuando recibimos una noticia difícil, podemos sentirnos bloqueados y es normal, es humano. Podemos sentirnos confundidos o sin fuerza. No podemos exigirnos tener claridad desde el primer momento. Pero al pasar los días, semanas o cuando llegue el momento en que empezamos a preguntarnos ¿y ahora qué? Ahí aparece un espacio. Y aunque a veces sea pequeño, ese espacio puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Como cardióloga he acompañado a muchas personas después de un infarto. Ninguna había elegido vivir esa experiencia, obviamente, pero pasado el primer impacto, empiezan a recorrer caminos diferentes. Algunas intentan volver exactamente a la misma vida de antes. Las mismas prisas, los mismos horarios, el mismo estrés, como si nada hubiera ocurrido. Otras empiezan a hacerse preguntas nuevas. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué llevaba demasiado tiempo descuidando?
¿Cómo quiero cuidar mi salud a partir de ahora? El infarto no fue una suerte, obvio, ni una experiencia que necesitaban vivir. Fue una situación difícil, pero algunas personas convierten ese momento en un punto de partida para cuidarse mejor. No porque puedan borrar lo ocurrido, sino porque pueden decidir qué hacer a partir de ahí. Y esto también sucede fuera de la consulta. Después de una decepción, después de perder un trabajo, después de una ruptura, después de un diagnóstico, llega un momento en que podemos dejar de preguntarnos únicamente ¿por qué me ha pasado esto? Y empezar a preguntarnos ¿qué necesito ahora? ¿Qué está en mis manos? ¿Cuál puede ser mi siguiente paso? Estas preguntas no hacen desaparecer el dolor, pero nos ayudan a recuperar algo muy valioso, y es la capacidad de participar en nuestra propia vida. No siempre elegimos las circunstancias, pero sí podemos participar en la manera en que queremos atravesarlas. A veces ese paso puede ser muy pequeño, como pedir ayuda, descansar, empezar un tratamiento, tener una conversación pendiente, volver a caminar, llamar a alguien o simplemente reconocer que hoy no estoy bien y necesito cuidarme. Porque transformar una vida no siempre consiste en hacer grandes cambios. Muchas veces empieza cuando respondemos de una manera diferente a aquello que antes nos paralizaba. Y creo que esa es la esencia del mensaje de Latidos de Transformación. No buscamos una vida sin dolor, buscamos recordar que incluso cuando la vida duele, seguimos teniendo la capacidad de elegir el siguiente paso. Quiero terminar este episodio dejándote algo concreto. No una teoría más, no una frase bonita, sino 4 cosas sencillas que puedes empezar a practicar cuando atravieses un momento difícil. La primera, haz una pausa antes de reaccionar. Cuando algo nos duele, queremos responder rápido. Recibimos un mensaje que nos molesta y contestamos inmediatamente. Tenemos una discusión y decidimos algo de lo que después nos arrepentimos. Nos asusta una noticia y empezamos a buscar compulsivamente información en internet. Antes de actuar, detente. No necesitas resolverlo todo en ese momento. Respira, camina unos minutos, bebe un vaso de agua, date un poco de espacio y pregúntate, ¿necesito responder ahora? Muchas veces 10 minutos de pausa cambian completamente una respuesta. No porque el problema haya desaparecido, sino porque ya no estamos decidiendo únicamente desde el impulso. La segunda, pregúntate qué está realmente en tus manos. Cuando algo nos preocupa, nuestra mente intenta controlar incluso aquello que no depende de nosotros. Esperamos un resultado médico, imaginamos todos los escenarios posibles, nos preguntamos una y otra vez qué pasará, pero pensar más no siempre significa tener más control. En esos momentos puede ayudarte una pregunta muy sencilla. ¿Qué sí puedo hacer hoy? Quizás no puedas saber todavía cuál será el resultado de esa prueba, pero sí puedes anotar las preguntas que quieres hacerle a tu médico. Quizás no puedas cambiar la decisión de otra persona, pero sí puedes decidir qué límite necesitas ponerle. Quizás no puedas resolver hoy un problema familiar, pero sí puedes elegir tener una conversación sincera. Cuando todo parece enorme, volver a lo que sí está en nuestras manos nos devuelve dirección. La tercera, cuida la manera en que te hablas. En momentos difíciles solemos añadir una segunda carga al dolor y decirnos, debería estar mejor, no puedo con esto, siempre me pasa lo mismo, no voy a salir adelante. Y la realidad es que la mayoría de nosotros no podemos controlar todos los pensamientos que nos aparecen, pero sí podemos elegir cuáles alimentar. En lugar de decir, no puedo con esto, prueba con esto es difícil y voy a ir paso a paso.
En lugar de decir, tengo que resolverlo todo, podemos decir, hoy solo necesito ocuparme de lo siguiente. La forma en que nos hablamos no cambia los hechos, pero puede cambiar completamente la manera en que los vivimos. La cuarta, no lo atravieses todo en soledad. A veces pensamos que pedir ayuda significa no ser suficientemente fuertes y hacemos lo contrario. Callamos, nos aislamos, decimos, no quiero preocupar a nadie, pero muchas veces no necesitamos que alguien nos dé una solución. Necesitamos sentir que no estamos solos. Podemos decir, no necesito que me aconsejes, solo necesito que me escuches. Puede ser una persona cercana, un familiar, un amigo o un profesional. Hay momentos en los que pedir ayuda es precisamente la forma más responsable de cuidarnos. Y quiero dejarte una última práctica. Cuando termine este episodio, coge un papel. Piensa en una situación que ahora mismo te esté doliendo y escribe únicamente 2 preguntas. ¿Qué no puedo cambiar ahora mismo? Y la otra, ¿qué sí puedo hacer hoy? No mañana, no dentro de un mes, hoy. Y elige una sola acción, pequeña, realista, posible. Porque muchas veces la transformación no empieza cuando encontramos todas las respuestas. Empieza cuando damos un paso distinto. Y quiero terminar recordándote esto. La vida seguirá trayendo momentos difíciles, porque así es la vida. No podemos evitar todos los cambios ni todas las heridas, pero sí podemos aprender a no abandonarnos cuando llegan. Podemos detenernos, podemos cuidarnos, podemos pedir ayuda, podemos elegir el siguiente paso, porque el objetivo no es vivir sin dolor. El objetivo es aprender a atravesar el dolor sin dejar de vivir. Y ahí comienza una verdadera transformación. Gracias por escuchar Latidos de Transformación. Si este episodio te ha resonado, te invito a compartirlo con quienes amas, a dejar tu comentario, a seguir este podcast y a sumar tu voz a esta comunidad que late con ganas de vivir mejor, aprendiendo juntos, desde el respeto y el amor. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, cuida tu corazón porque es el hogar de tu vida.